Arteriosclerosis es una enfermedad de las arterias, ya sea de arterias mayores o intermedias, donde el endotelio vascular va a formar placas ateromatosas en la superficie interna. Y esa acumulación de placas ateromatosas va a provocar una alteración de los vasos sanguíneos. También debemos tomar en cuenta otro término llamado arteriosclerosis. Muchas veces nos confundimos arteriosclerosis con aterosclerosis. Aterosclerosis se refiere a arterias grandes y medianas. Y arteriosclerosis a cualquier tipo de arteria, sea pequeña o grande, pero que se caracteriza por una rigidez y por un engrosamiento. A eso llamamos arteriosclerosis. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando hay cómo se forma la arteriosclerosis? Los pacientes que tienen presión alta, los pacientes que practican tabaquismo, que fuman, pueden alterar el endotelio vascular. Para comprender bien, debemos recordar que una arteria tiene tres capas: una capa externa, una capa media y una capa interna. La interna se llama íntima, la media muscular o media, y la externa, ¿qué se llama? Muy bien, fíjense ustedes, la capa externa, también conocida como adventicia. Esas tres capas, sobre todo la capa íntima, es donde suele ocurrir las alteraciones. Va a haber un daño por estos factores que hemos indicado. Va a haber un daño del endotelio vascular, una disfunción, un daño, una lesión del endotelio vascular. Por lo tanto, la alta concentración de colesterol que hay puede pasar, pero sucede de que en la pared que es de color verde hay moléculas de adhesión, se forman moléculas de adhesión, es decir, va a haber mayor expresión de moléculas de adhesión. Van a atraer a los monocitos, y estos monocitos, que son glóbulos blancos, pasan por debajo del endotelio. Pasan y ahí se convierten en macrófagos. Y estos macrófagos van a fagocitar al colesterol malo, llamado LDL. Este colesterol malo, cuando es fagocitado, este macrófago adquiere una forma espumosa, por eso se llaman células espumosas, y van a liberar interleucinas, sustancias oxidantes. Pero en todo caso, la pared del endotelio vascular normalmente libera el óxido nítrico, que permite una vasodilatación de los vasos, ¿no? Pero cuando hay una alteración o una lesión, hay una escasez de la liberación de los ácidos grasos. Además va a haber una inflamación porque van a liberar, al oxidarse, liberan interleucinas que provocan la inflamación. Entonces predispone para que los vasos sanguíneos puedan tener otros cambios más agresivos. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense ustedes, estas sustancias que se liberan van a estimular a las células musculares lisas, estimulan también a los fibroblastos para que formen tejido fibroso. Y sobre esto va a haber el calcio, va a precipitar el calcio y la pared se va a endurar, va a haber un endurecimiento de las arterias. A esto lo conocemos como placa ateromatosa. Pero no ocurre solamente en el corazón, en las arterias coronarias, es en todo el cuerpo. En las arterias, sobre todo la arteria cerebral media, que es una rama del polígono de Willis. ¿Alguien se acuerda del polígono de Willis? El polígono de Willis está formado por la arteria basilar, que se divide en dos arterias vertebrales, y la carótida interna. Estas forman un polígono de 8 ángulos, ¿no? En la base del cerebro. Y de ahí parte la cerebral media y va por la cisura de Rolando, va por la cisura de Silvio, por la cisura de Silvio, y ahí se encuentran unas áreas importantes, el área de Broca y el de Wernicke. El área de Broca es el área del lenguaje articulado. Nosotros hablamos con el hemisferio izquierdo, o sea, el hemisferio izquierdo es dominante en un 90%.
Por lo tanto, nosotros hablamos con el área de Broca. La formación y la articulación de las palabras es por el área de Broca. Y la arteria cerebral media pasa por ese nivel y también por la de Wernicke, que sería el centro del aprendizaje del lenguaje. Todo lo que aprendemos nosotros, ahí es donde se concentra. Por lo tanto, ¿qué pasa con esto? Si bien es cierto que hay una rigidez, se calcifica, pero es bastante delicado para romperse. Y cuando se rompe, se pierde la lisura, inmediatamente se forma un coágulo o un trombo. Si ese trombo se forma en las arterias coronarias, hay un accidente vasculocerebral o digo un accidente cardiovascular, un infarto doble miocardio, también conocido como síndrome coronario agudo, ¿no? Y si en el cerebro, bien, ¿usted tiene abuelitos? ¿Yo? Sí. ¿Tienen compresión alta? Sí. ¿No? ¿Cuánto tiene su colesterol malo? Entonces, ¿qué debe hacer el médico en este caso? Si el médico es más acucioso, lo que debe hacer es conocer todos los riesgos. Entonces, yo le debo pedir, si lo evalúo y tiene una presión alta, le debo pedir una ecografía Doppler de las carótidas para ver cuánto es el espesor de las placas ateromatosas, porque se pueden romper y puede viajar como émbolo a la arteria cerebral media y puede provocar ese problema. Por eso muchas personas no pueden caminar, caminan así. Esta mueve bien, pero esta otra no puede mover, ¿no? Puede ser eso. Puede haber una tetraparesia, una tetraplegia, puede haber varios, el paciente queda sin habla. ¿Todo por qué? Porque esos centros importantes se podían haber prevenido. Si el médico pedía un ecodoppler, una ecografía Doppler, entonces, ¿para qué? Para evitar la mayor formación de esas placas ateromatosas. Por lo tanto, ese paciente tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que hacer ejercicios, porque si tengo LDL bastante elevada y esto bastante baja, siempre está baja, es peligroso, porque evita la precipitación del colesterol en el supraendotelio. Pero hay personas que no tienen capacidad de hacer ejercicios, ¿no? Pero por lo menos que se muevan y que cambien, que su dieta sea rica en frutas, en verduras y que no consuman colesterol o grasas trans o grasas muy saturadas. Bien, eso se puede prevenir. Por eso el médico tiene que tener una visión amplia, porque si yo quiero solamente colesterol no tiene sentido. Tengo que pedir cómo está el corazón, un ecocardiograma, para ver cuánto es la fracción de eyección, para ver cuánto es la cantidad de sangre que botea el corazón, para ver cuánto es el volumen sistólico. Bien, entonces, una radiografía para ver cómo está ese corazón, cómo está la simpleza cardíaca. Perfil lipídico. Tengo que pedir una prueba a nivel de los riñones. Tengo que pedir proteinuria o microalbuminuria si el paciente es diabético, si es hipertenso. Por lo tanto, si pido un solo examen, no estoy pidiendo nada completo, se me están escapando varias posibilidades de poder detectar algunos factores de riesgo. Si el paciente tiene más de 60 años, todas las personas ya tienen arteriosclerosis. Yo mismo tengo arteriosclerosis. Entonces tengo que hacer ejercicios y tengo que cambiar mi estilo de vida. Tengo que hacer ejercicios, una dieta balanceada, una dieta bastante rica en frutas y verduras. Aunque es un poquito difícil de hacer ese cuidado. Y entonces, ¿qué hacemos para que no haya mucho colesterol? Acá tenemos el hígado. El hígado que forma la bilis. La bilis baja por el conducto que se almacena en la vesícula biliar, baja por el conducto del duodeno para desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿no? ¿Y qué contiene la bilis? Contiene colesterol. Pero esa bilis cuando llega al duodeno, el 93%, 94% nuevamente vuelve a la circulación y vuelve al hígado, porque la bilis se forma un litro en el día entero. Por lo tanto, esa bilis vuelve
entonces ya no hay necesidad de tomar más bilis. ¿Por qué? Porque están volviendo, sobre todo en el tema de colesterol. Solamente va a eliminar un 7%, 6%. El resto vuelve. A eso se llama la circulación enterohepática, cuando vuelve otra vez. Y para que no vuelva, debemos utilizar, sobre todo, primero utilizar el salvado cereal, de la avena, el salvado de la avena o de cualquier otro cereal. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué acción cumple el salvado de la avena? Cuando llegan los alimentos acá, se combina con la bilis y no deja que esa bilis otra vez vuelva. Lo atrapa y se elimina en las heces, ¿no? Porque la cáscara no se desintegra con con las enzimas digestivas. Por lo tanto, esa ya no vuelve. Entonces, el hígado, en lugar de formar colesterol malo para la circulación, va a tener que formar nuevamente bilis, utilizando colesterol. Ese colesterol que estaba destinado para formar LDL para el plasma sanguíneo, ahora va a formar, porque está siendo atrapada acá, va a seguir formando más bilis, pero va a emplear más colesterol, en lugar de que se vaya al plasma sanguíneo. De esa manera disminuimos un poco la concentración del colesterol, pero lo mejor es la atorvastatina, estatinas. La atorvastatina es el mejor medicamento. En horas nocturnas la concentración del colesterol es mayor. Estas lipoproteínas es mucho mayor. Estas lipoproteínas de baja densidad, por lo tanto, el paciente de preferencia debe tomar en la noche, pero no interesa que tomen en el día. ¿Pero qué medicamentos? Estas son las estatinas, se llama atorvastatina. 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 La atorvastatina tiene de 10, de 20, de 40, 60, 80 miligramos. ¿Y qué va a hacer cuando llega a los hepatocitos? En los hepatocitos hay una enzima que se llama hidroximetilglutarid coenzima A reductasa. Entonces, la atorvastatina viene acá por competición, va a impedir la formación del colesterol. Ese es el mecanismo de acción de la atorvastatina. Y su abuelito de José está tomando atorvastatina. ¿Se acuerdan o no? Tal vez está tomando atorvastatina y de muchas otras personas. Entonces, esa es la acción de la atorvastatina, que impide mayor síntesis de colesterol en el hígado, ¿no? Clivage. Tienes a clivage también. Clivage. Simvastatina y atorvastatina. Hay atorvastatina, simvastatina, todas tienen acción tina, son estatinas. Pero también hay un inconveniente. Las estatinas pueden producir rhabdomiólisis. O sea, que las fibras musculares se rompen y en su interior las fibras musculares tienen la mioglobina. Esta mioglobina, cuando se libera, cuando está suelta, puede producir una insuficiencia renal aguda. Son nephrotóxicas. La hemoglobina es nephrotóxica, la mioglobina es nephrotóxica. Entonces hay que tener ese cuidado. Cuando a usted le pegan, le golpean, ¿qué va a pasar? O usted se le cae una pared o un árbol, ¿qué pasa? Las fibras musculares se rompen, liberan la mioglobina y puede provocar insuficiencia renal. Por lo tanto, el médico, cuando tiene un paciente politraumatizado, puede tener un síndrome de aplastamiento, se llama síndrome de aplastamiento. O también puede producir con esto, con la atorvastatina. O cuando combinamos la atorvastatina con fibratos, que no se debe utilizar fibratos para el colesterol malo, también puede inducir cuando hay un pH urinario. Un 30% de los pacientes puede hacer. En caso entonces, ciclofibrato, la que No se combina. Fibratos con atorvastatina. Fibratos es para triglicéridos y atorvastatina es para colesterol.
siempre hay que tener ese cuidado de que los pacientes que tomen atorvastatina sí puedan hacer esta reacción, ¿no? Pero es un poco frecuente, pero es un medicamento muy utilizado. Todo el mundo toma atorvastatina, los pacientes que tienen diabetes, presión alta, porque los diabéticos y los hipertensos tienen muchas placas ateromatosas. Por eso es bueno hacer actividad física. ¿Para qué? Para aumentar este nivel. Este colesterol bueno es un cambio protector. Bien, con eso hemos concluido la clase.